¿Y tienes alguna anécdota que contar con alguno de ellos, con Roberto, eh, en situ allí en la guerra? Porque Sí, tienes bueno, constancia de que viajaste a Siria con él, a la guerra. sí, bueno, podría contar una en la que fuimos juntos muy al principio bueno, la guerra lleva muchos años ya en Siria, continúa por desgracia. En uno de ellos viajamos juntos e intentamos entrar por el Líbano. Eh, pero la situación era muy muy complicada. A diario pedíamos informes a gente que nos informaba. Hay que poner en contexto que entonces era muy complicado entrar, no como después, que se podía, era más fácil. No se sabía qué ocurría del lado sirio, se sabía que había mucho peligro y no sabías con qué te ibas a encontrar. Luego la seguridad y extremar las precauciones era fundamental. Entonces a él se le acabaron las vacaciones y tuvo que regresar. Eso sería un poco una anécdota curiosa, un poco para... Yo me pude permitir seguir más tiempo y logré entrar de manera ilegal en este caso, porque era más fácil al gobierno, al régimen de Bashar al-Assad no le interesaba que se descubriera lo que estaba ocurriendo y entramos ilegalmente. Y bueno, si acaso hay otra, bueno, he vivido momentos, no voy a contar batallitas, pero diré que en esos primeros viajes que hice, que fueron unos cuantos con Roberto, lógicamente íbamos con los presupuestos muy limitados por nuestra propia cuenta, sin ningún respaldo profesional que no fuera el nuestro, y por tanto nos alojamos en sitios bastante modestos y tal. Hubo muchas risas, hubo mucho... bueno, pasar por muchos cuchitriles, pero los momentos y los recuerdos son fantásticos. Desde luego que para mí van a dejar un hueco irreemplazable. En especial, no más, sino Roberto le tengo más cercano y le conocía bastante más que a David, pero también conocí a David y ha sido un absoluto maestro. ¿Y crees que todas estas muertes, estos asesinatos, todos los secuestros que ha habido a estos grandes profesionales durante muchos años hacen que la sociedad sea consciente del trabajo que están haciendo y del riesgo que tiene su trabajo? ¿O crees que la gente no lo valora? Pienso que ni siquiera se lo plantea. O sea, es una cosa que está ahí como si fuera cine. Es la sensación que tengo. No somos ningunos héroes, no hay que... O sea, a mí lo de los homenajes de 3 días por la glorificación del secuestrado, del muerto, sí, hay que hacerlos quizá, pero me parecería más importante que se valorara esa labor, no como héroes, sino como personas que su intención es aun a riesgo, pues intentar informar, sobre todo especialmente tal y como está el mercado en España, el mercado en fin, el periodismo, me refiero. Pienso que no. A las personas, cada uno entendemos el mundo de una manera, y el que no tiene conciencia de que una persona es igual a otra, es como la tónica, tú no le puedes forzar a que le guste. Entonces, si no le importa el que tiene al lado, no le va a importar el que tiene en Siria o en el Monte Gurugú, en Marruecos. Eso va con la persona, va con la conciencia. Es muy importante el periodismo, debe haber periodismo, pero a fin de cuentas hay un receptor. Si el receptor no está abierto a recibir o a tener esa sensibilidad, no hay respuesta. Y es un poco la sensación que tengo. Vivimos en un mundo un poco loco, un poco muy apresurado, y que ahora mismo la tendencia es el infoentretenimiento, como dice Rosa María Calaf, otra de las grandísimas. Nos interesa más lo que hacen en las tertulias después de comer, de programas que dan dinero. Nos interesa el fútbol mucho, nos interesa, no sé, un montón de cosas, pero cómo se vive en Afganistán ya no nos interesa tanto. Cómo se vive en Siria no nos interesa tanto. Cómo se vive en Madrid, en Moratalaz, la gente que no le llega a final de mes, no nos interesa tanto. ¿Cómo ha sido tu trabajo profesional ahora aquí y después también allí, esas fotografías que has hecho, cómo las has vivido, cómo las has hecho, qué sientes? Pues después de un buen número de años de trabajar como colaborador gráfico en periódicos de Salamanca, decido
intentar, bueno, también porque cerró el periódico donde trabajaba, hay que decirlo todo, pero miento, mucho tiempo antes, en 2003 decidí parar y decir, yo quiero ver qué hay en el mundo, quiero conocer algo, perdón, no quiero ser grandilocuente, quiero conocer, quiero ver y experimentar. Y ahí me fui a Irak, me fui a otros países, los primeros viajes, y hice mucho material, probablemente a nivel técnico muy mejorable. Seguramente que hoy, a día de hoy, haría un material infinitamente mejor, porque, bueno, aunque uno tiene mucho interés, la experiencia, la técnica, son cosas que se van adquiriendo con el tiempo, a pesar de que hay gente que se lo quiere saltar todo esto. Pues las experiencias son muy diferentes. Cuando tú estás delante de un padre que te está contando cómo su hijo ha muerto porque no le han dejado sacarlo herido de un país al otro por una pura alambrada y ha muerto por eso, pudiéndose haber evitado, pues las sensaciones son muy difíciles de digerir cuando ves la foto de la entrevista. Cuando tú estás en un barrio de Alepo donde están cayendo bombas y donde está habiendo muchos disparos y logras entrar y luego ves las fotos que se publicaron o no, te recorren escalofríos porque recuerdas esos momentos, estás oliendo la situación, estás escuchando los tiros. Y cuando ves cadáveres o situaciones, no necesariamente de guerra, cuando yo veo retratos a gente que he hecho en el Monte Gurugú, en Marruecos, inmigrantes, que su delito es querer buscar una vida mejor, ese es el único delito que han cometido, estoy recordando cómo les conocí, qué comí con ellos cuando comí, si hacía frío o calor. Esas imágenes, como dice Ramón Lobo, otro grandísimo reportero español, esas van, o David Beriain también, que en paz descanse, decían, eso te va cayendo, te va calando, y ese es el precio que tenemos que pagar, todos los que nos dedicamos a esto, o nos hemos dedicado. Si vamos a esos sitios es porque queremos conocer, pero querer conocer implica que vas a pagar un precio caro, cada uno en la medida en lo que sea capaz de soportar. Pero hay un estudio que dice que un porcentaje muy importante de las personas que vamos a estos sitios acabas padeciendo algo que tú al principio no sabes qué es, como una especie de desconexión, pero finalmente muchos están determinados como sufren estrés postraumático, porque has visto tantas cosas tan terribles que es muy difícil reconectar con el mundo cuando vuelves aquí. Claro, tú tienes una familia, vuelves y quieres ser cortés, quieres ser amable, pero hay veces que no te sale. ¿Y por qué? Pues porque tienes las imágenes de ese niño allí todavía. O sea, porque cuando estás cenando te viene la imagen de un niño que te dicen, a la hora de hacerle la foto, murió. O porque ves a los inmigrantes que no sabes qué habrá sido de ellos cuando les dejaste en el Monte Gurugú. Ese es el precio que hay que pagar. Y ese es un poco lo que, bueno, pues en ocasiones, como dice el propio David Beriain, esas gotas que van cayendo, hay ocasiones en las que hacen que se llene el vaso se desborda y hay momentos en los que llegas a una crisis que tú no sabes a qué se debe y por qué viene, pero finalmente muchas veces es porque has visto cosas terribles. ¿Cuál es el momento, la imagen o el momento más difícil que has vivido ahí en la guerra? En Alepo ha habido días absolutamente terribles, tremendos. Seguro que hay compañeros que los han vivido mucho más, pero en Siria, en Alepo en concreto, hubo una época, o sea, una temporada en la que el asedio sobre la ciudad iba por barrios, nunca sabías dónde estabas seguro, aunque estuvieras acompañando a gente armada, y hubo unos combates tan brutales y tan bestias que era muy difícil, o sea, temblabas literalmente. Un día que sufrimos una especie de emboscada con un compañero español, por cierto, y ese día lo tengo grabado a fuego, porque además en ese día 2 de las personas que estaban con nosotros murieron y sus cadáveres estuvieron con nosotros durante muchas horas y hubo un herido también hasta que pudimos salir, gracias a Dios, vivos, que yo no lo tenía claro. Esto que puede sonar un poco a vuelo cebolleta es para que pensemos que a veces tomamos decisiones que no sé si son acertadas. Esto es discutible, pero a fin de cuentas lo hacemos libremente y hay que intentar ser lo más prudente posible y asumir las consecuencias. Y ver todo eso, ¿cómo es
capaz de soportarlo. ¿Alguna vez has tenido la necesidad de necesitar apoyo psicológico o simplemente el silencio, la soledad o el pensarlo tú? A mí me ha ayudado muchísimo escuchar a compañeros de profesión, escuchar como lo que yo sentía, no solo en momentos, sino durante temporadas y te diría incluso durante años, se asemejaba mucho a lo que ellos contaban y yo decía, coño, quizá no soy tan raro, quizá yo no quiero sentirme nada especial, ni lo soy, por supuesto, en absoluto, soy una persona normal y corriente, pero lo que uno ha visto quizá, es cierto que como comentan los compañeros que te he citado y otros tantos, hacen que diga, es que quizá efectivamente a lo mejor habría necesitado ayuda psicológica. Yo no lo he hecho expresamente, pero sí que y hay momentos en los que uno piensa que a lo mejor no hace feliz a las personas que tiene a su lado, ¿no? Que igual eres un hombre muy diferente al que eras antes de conocer todo esto. Y te aseguro que es muy difícil revertirlo. Es muy difícil, porque yo querría ser de otra manera, pero no resulta fácil. No es una profesión para nada valorada, porque ese precio que pagáis tampoco lo ven, tampoco lo ve la sociedad, tampoco lo ve esa imagen que se publica y que la ven cientos de personas, pero no caen en que después tú que has hecho esa foto te acuerdas de la situación, de cómo hiciste esa foto. Sí, es cierto. Es injusto, pero es que nosotros, yo repito, hay que desmitificar la figura del reportero de guerra que ponen algunos entre comillas, o del fotoperiodista. O sea, somos personas como otras. Unos hacen pan, otros venden zapatos y otros hacemos fotos o vídeo o escribimos. ¿Qué es lo importante para mí? Yo considero que es una profesión bellísima, preciosa y muy importante. No mucho menos, no mucho más que otras tampoco, no vamos a perder la cabeza. Sí considero que sea importante porque hay mucha gente que no tiene la capacidad de entender qué ocurre en según qué sitios o según qué temas complicados. Por eso la importancia del periodista no solo de ir a los sitios, sino de jerarquizar la información, de explicar de manera comprensible problemas complejos y saberlo contar, efectivamente, para que las personas llanas también puedan entenderlo. Entonces, ¿por qué está valorado? No, pero bueno, eso ya es una cuestión. Esto quizá explica o no explicaría porque hay mucha gente que sigue yendo a estos sitios a pesar de todo. Nos importa, vamos por adrenalina, vamos por ego, vamos por los premios, vamos porque nos importa el mundo e intentar entenderlo. Pues bueno, o es una mezcla, cada uno lo hace por una motivación, pero desde luego quiero pensar que por una firma no, porque no hay ni foto que valga el sufrimiento que puedes llegar a ver, ni premio, y desde luego una muerte jamás, nunca una muerte compensará el mejor reportaje ni el mayor premio, aunque sea el Pulitzer. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Quiero pensar que la inmensa mayoría de la gente que conozco es porque les preocupa el género humano, les preocupa la condición humana, quieren conocer y quieren intentar explicar qué ocurre. La tristeza es que la situación actual del periodismo, repito, especialmente en España, sea tan lamentable para que sea muy inviable y haya decenas, incluso centenas de grandes compañeros que hayan tenido que dejar la profesión por ser inviable económicamente. ¿Por eso decidiste dejarla? Sí, en mi caso sí. ¿Y volverías? Sí. ¿Echas de menos esos viajes, esa dedicación, esa profesión? Muchísimo. ¿Qué es lo que más echas de menos? Bueno, lo que más echo de menos, no volvería a sitios límites, cuidado, o lo haría puntualmente si considero que es importante para narrar algo, pero no hay que estar 12 días seguidos en el front line, en un sitio en guerra. Puedes acercarte, estar un tiempo para tener la experiencia y contar lo que escuchas, lo que hueles, lo que sientes, hablar con el que está en primera línea, si lo soportas. Pero sí iría de nuevo a Afganistán a seguir la historia que empecé en el 2002, iría a muchos sitios muy interesantes
donde aparentemente no ocurren cosas tan noticiables, pero que tienen un interés indudable. Al final las historias muchas veces están más cerca de lo que nos creemos. Creo que en muchos de nosotros se junta el interés por viajar, la aventura, también un poquito quizás sí de búsqueda de adrenalina, pero básicamente no tengo tanto la necesidad de ir a sitios en guerra, ni mucho menos, como a sitios, bueno, sí serían quizá complejos, o para la gente llana serían complejos, pero sí, viajar, reportar, creo que lo podría hacer decentemente, y eso, pero bueno, quizá no lo he sabido hacer, pero sí, lo extraño mucho. ¿Y ese trabajo ha hecho que te apartes de tu vida normal, como alejarte de los amigos, de la familia, ya que crees que tu mente está en otros lugares y que a lo mejor hablar de ellos tampoco crees que a lo mejor le importa a la persona con la que estás, o que no lo van a entender? Bueno, algo hay de eso. He estado, como os comentaba, recientemente con las familias de los fallecidos de los compañeros de Roberto Fraile y David Beriain, y ellos, que son del sector, por cierto, que ayuda mucho a entender ese interés, a pesar de ir a sitios peligrosos, nos ha juntado, hemos estado horas hablando y bebiendo también, por qué no decirlo, en honor a ellos, porque seguramente querrían que nos hubiésemos juntado como lo hicimos y brindásemos en su honor, y de manera alegre, a pesar de que eran días durísimos. Lo hemos intentado hacer también con respeto, por supuesto, pero también con la alegría que ellos merecían. Pues sí, hay veces que efectivamente te sientes que estás en un sitio muy diferente. ¿Cómo le explicas tú a alguien? ¿Cómo le explicas tú a tu pareja que no tienes ganas de reírte, o que no tienes ganas de nada en ese día o esa semana, porque te estás acordando de que no sabes qué ha sido de una persona que te ayudó en Siria y que tú no sabes si está vivo o no, o sabes que está muerto incluso? ¿Cómo le explicas que hubo quien se puso delante de ti para parapetarte cuando sabías que había disparos, y él, sin conocerte de nada, a riesgo de su vida, se ponía del lado del peligro y repetía el viaje con otro compañero? Esas cosas que no se te olvidan jamás. Esa persona que te invita cuando caen bombas, y una persona que no te conoce de nada te acoge en su casa, te invita a lo que tiene de comer hasta que para el peligro más fuerte. Eso te deja huella, y eso muchas veces no lo contamos, otras sí, como ahora, pero en la vuelta, en el regreso del viaje, quizás es muy duro para nosotros, pero ponerle esa responsabilidad a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestras novias, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, quizá es demasiado peso. Y aunque nos gustaría que la sociedad en general, voy a extenderlo ahora, estuviera muy concienciada con esos problemas, como dice otro de los grandísimos periodistas españoles, fotoperiodista Manu Bravo, quizás es pretencioso querer imponerles ese peso. ¿Hasta qué punto tenemos derecho moral a cada uno que vea la vida? Nosotros demasiado tenemos con el que publica, no es ahora mi caso, pero él, por ejemplo, sí, bastante tiene con imponer su trabajo y darles la chapa encima de tenemos que... Es el mundo, cada uno, es nuestra responsabilidad, pero sí que es cierto que a veces sientes que hay una desconexión, y a pesar de todo hay que procurar vivir en la vida que estamos, porque si no, como decía Hernán Zin, otro grandísimo periodista español, afincado en España, si no, no sería posible. Vivimos aquí, algunos al menos, y otros viajan mucho, pero digamos que tienen el nexo o la base en España o en otros países. Viajamos a sitios oscuros, pero volvemos. Pero es que hay mucha gente que vive en sitios oscuros y que no tiene la opción de volver. Esa es la diferencia. Entonces, después de todo, somos unos grandes privilegiados. ¿Y cómo lo gestionamos cada uno?
pues eso es complicado. Pero incluso gente con muchísimos recursos culturales, éticos y de otro tipo, como Ramón Lobo, como Gervasio Sánchez, como Bru Rovira, como Alfonso Armada y otros tantos grandísimos como Manu Leguineche, a todos les he escuchado lo mismo. Hay veces que sientes que no perteneces a este mundo, que no tienes mucho en común. Es duro y es difícil, pero es el precio que hay que pagar. Y para terminar, ¿cuál es la lección más importante que te ha dejado esta profesión? ¿Ha cambiado tu filosofía? Sí, desde luego. Bueno, no sé si solo la profesión, yo creo que ahí la formación que me dieron mis padres creo que es fundamental también, que es algo que hoy día no se tiene demasiado en cuenta, en mi opinión, la educación en la casa, no solo en las escuelas, que también. La profesión me ha enseñado, y también la educación en la casa, que cualquier persona, esté en el país que esté, por el hecho de ser persona, por el hecho de ser un humano, merece el mismo respeto que merezco yo, o que merece mi pareja, o que merece mi hermano o mi primo. Y en eso consiste la vida, en respetar al otro como a ti mismo. No es una cuestión de religión, es una cuestión de ética, de respeto. Entonces, ese es el principio del que partimos los periodistas para intentar entender por qué permitimos en el mundo que haya los dramas que hoy hay en el Mediterráneo. ¿Cómo permitimos que haya miles de personas que sabemos que mueren y que lo hacen? Y encima hay quien dice que vienen a quitarnos el trabajo, que es que, quiero decir, esa es la labor del periodista. Entonces, la lección de que toda persona merece al menos escucharla, incluso el talibán, incluso el del ISIS, hay que escucharle para luego estar en desacuerdo, seguramente. Porque tienen absolutamente su propia historia ellos. Claro, es que David Beriain, una vez más me remito a él, dijo en una ocasión, cuando entrevisté a los talibanes, tenía la absoluta seguridad de que la distancia moral que iba a haber entre el talibán y yo iba a ser absolutamente tan insalvable, o sea, muy grande. Pero cuando me explicó su historia y sus circunstancias, me di cuenta, dijo David Beriain, que yo en sus circunstancias quizá habría hecho lo mismo. Esa es la labor del periodista. No juzgamos, intentamos dar la voz a todas las partes para que el ciudadano juzgue en su madurez y actúe en consecuencia. Pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y esperemos que esa profesión que llevas dentro nunca se pierda. Pues nada, muchas gracias a vosotros, y para mí nada más que un deseo, y es que la sociedad, que la gente aprenda a ver al otro con respeto y a tratar de entender el mundo y a respetar la labor de personas como Roberto Fraile y como David Beriain y otros tantos, no solo españoles, sino en todo el mundo, que tratan de informar para que nosotros sepamos lo que ocurre en el mundo.